Muy bien, muy buenos días. Voy a compartir un videíto sobre la educación, la universidad en el Perú, en el tema de el Perú político, ¿ya? El tema del Perú político. Es uno de los temas que nosotros tocamos en geografía, dentro de la geografía humana, y hay muchas cosas que nosotros tenemos que precisar respecto al tema, ¿ya? Es la intersección entre la geografía también, la política, y la geografía y la historia, la economía, ¿verdad? Bueno, todas son las ciencias son integradas, solamente las separamos para el estudio. Pero bueno, como repito, esto está enmarcado en el tema del Perú político y en general de la geografía política de toda América, ya hasta inclusive mundial. Como repito, todo está interrelacionado. Y propiamente, para poder comprender eh, por qué existe tantos errores ya en cuanto a el conocimiento de la evolución del territorio nacional del Perú y de toda Sudamérica. Entonces, bajo este aspecto está lo que hizo San Martín, es decir, al constituir al Perú como una nación, Perú político se encarga de ver la distribución del territorio nacional y San Martín lo que hizo fue modificar el ordenamiento territorial. Y esto es geografía política. Es decir, las intendencias fueron llamados departamentos, las parroquias fueron llamados provincias, o lo digo al revés, ¿no? Lo que hoy día son provincias, antes eran parroquias. Entonces, ahí se puede profundizar en los llamados registros parroquiales, etcétera, etcétera. Pero lo que me centro es en este título, por acá, por ejemplo, dice San Martín trajo a los protestantes al Perú y destruye la educación. ¿Ya? San Martín trajo a los protestantes al Perú y destruye la educación. Así tenemos entonces un personaje como Diego Thompson. Su nombre era James Thompson, pero se va a cambiar el nombre porque era pues británico, James, y viene a hacer cambios al Perú, que era España. Entonces, por eso va a ser también ese cambio, ¿verdad? En vez de James a Diego, un hombre español, ¿no? Va a ser el cambio, ¿ya? Como podemos decir nosotros el día de hoy, como para, ¿no? Pasar, ¿no? Para pasar no tan rochoso como decimos en el Perú, ¿no? Es decir, como para que no se note mucho lo malo. Y nosotros vamos a darnos cuenta que esto está relacionado con los evangélicos entonces en el Perú, que propiamente los evangélicos del día de hoy no saben tampoco la historia al respecto, o muchos no saben, algunos nos hemos enterado de repente hace poco, pero nuestro presidente Castillo fue a una ceremonia de acción de gracias, como vemos aquí, a una iglesia evangélica, cuando hizo la toma del mando, y entonces, pues, el propio pastor, ya el año pasado, estamos en 2022, el 2021, el propio pastor narraba, pues, ¿no? Sobre el bicentenario que este año 2022, el 6 de julio, ya propiamente una fecha importante, dice, porque el pastor, o sea, el protestante, ¿no? Que es traído por San Martín, Diego Thompson o James Thompson, va a fundar pues lo que hoy sería, o sea, los inicios de lo que hoy sería la Universidad La Cantuta. Y entonces, cuando nosotros, o en este caso, el Perú político, el ordenamiento, la historia, podemos explicarlo, ¿no? Hay que pues enmarcarlo en todo este contexto geohistórico, ¿ya? Entonces, volvemos aquí. Es un tema amplio, vamos a ver cuánto nos va a durar esto, espero lo mínimo posible. Dice, San Martín trajo entonces a los protestantes, probablemente lo trajo a Diego Thompson o a James Thompson, ya al Perú, y destruye la educación con el método lancasteriano, que es pues dejar a los profesores de lado y que los alumnos se vuelvan los profesores. Ya, eso suena muy bonito, algunos lo presentan como que muy bonito, pero en realidad pues trajo el cambio de profesores de las universidades del Perú y algún colega trató de justificar eso
¿no? En un diálogo que tuve con un colega, ¿no? Porque dice, es que eran pro-españoles y es que nosotros éramos España. Ya, por si acaso, nosotros éramos España, nunca fuimos colonia. Y lo dice por si acaso ya una entrevistadora, ese para otro video, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, ya dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es como la Cantuta, la San Marcos, aquí en el Perú, están diciendo que el Perú nunca fue una colonia. Sin embargo, nuestros libros de textos escolares, dentro del Perú político, todavía se dice el Perú fue colonia o cosa por el estilo. O que fuimos esclavos, dice, ¿no? Fuimos esclavos cuando la ley de Indias prohibía la esclavitud en toda América. Entonces, por eso, ¿no? Nuestro profesor de historia anda muy mal, San Marcos, la Cantuta, andan muy mal en general las universidades. ¿Y dónde inicia todas esas mentiras que se le enseña a los alumnos y que se nos ha enseñado? Porque a mí también mi profesora me enseñó pues las mentiras que normalmente se enseñan, ¿no? Y se preguntan en el examen de admisión San Marcos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En el Perú se celebra el Día del Maestro, ¿no? Como yo soy maestro de carrera, en 1953, por disposición del gobierno del general Odría, ajá, y ahí cabe preguntarnos ahí cuál fue la naturaleza del general Odría, ¿no? Si perteneció a algún grupo particularmente, ¿no? Anticatólico o por el estilo, ¿no? Como se sabe, ¿qué pasó con Odría? Eso será motivo de otra investigación. Pero decimos aquí, el Día del Maestro, dice, desde 1953, por disposición del general Odría. El día escogido conmemora la creación de la primera escuela normal del Perú de don José de San Martín el 6 de julio de 1822, el llamado Libertador, siendo su primer protector James Thompson o Diego, como luego se hizo llamar en América Latina, dice. Pero muy pocos profesores saben, dice, que Diego Thompson, ¿dónde dice? Bueno, aquí, Voces del Cristianismo. Ese es el enlace que estoy tomando. Es decir, una página protestante, ¿ya? Voces del Cristianismo. Dice, muy pocos profesores saben que Diego Thompson, además de educador, fue un pastor bautista. Y la pregunta es, ¿y por qué muy pocos profesores lo saben? Entonces ya empezamos nosotros con aquellas sectas en el Perú, a los cuales perteneció San Martín, claramente el movimiento masón, que son pues un grupo de gente que oculta sus identidades, ¿no? Es secreto. ¿Y por qué tanto secretismo? Dice, no, porque la Iglesia Católica los perseguía. Y claro que sí, porque son prácticas netamente anticatólicas, es decir, inclusive satánicas. Entonces, por eso muy pocos profesores sabemos en realidad cómo es que se da la destrucción de la historia del Perú, la verdadera historia, y se cambia pues por la leyenda negra, que es un tema que el día de hoy está sonado y cada vez más colegas, más profesores, más universitarios se están enterando de la verdad que nos han vendido desde la universidad, de los institutos, universidades, desde el colegio, de las academias, de todo lugar. Entonces, por eso este tema para mí me parece trascendental. Y lo dice bien claro la página aquí protestante, muy pocos profesores saben, y ese ocultamiento tiene pues una razón de ser, porque el Perú principalmente es católico. Y entonces por eso nosotros, si no sabemos que se nos va a empezar a impartir desde los centros de instrucción, supuestamente, ¿no? Que más bien parecen centros de otra cosa. Se nos van se nos oculta que a los católicos se nos oculta, pues, que se nos va a dar una versión, un trabajado de parte de protestantes, entonces empezaremos a comprender por qué se nos enseña tanto ateísmo, tanto gnosticismo y tanta, pues, leyenda negra contra España y contra la Iglesia Católica. Es lo que yo, desde que empecé a trabajar en el profesorado, observé. Porque conozco la historia de la Iglesia y luego también conozco la historia secular, como se dice, ¿no? Lo que se pregunta para las universidades. Y entonces hay algo que no cuadraba. ¿Por qué tanto anticatolicismo
tanto antiespañol, y eso siempre me ha llamado la atención. Y poco a poco he ido investigando, ahora puedo hacer este video, donde nos damos cuenta entonces que si muy pocos profesores saben que era protestante escocés, o sea, británico, nos daremos cuenta entonces que por ahí empiezan las mentiras y los daños que nos han hecho. Dice entonces San Martín. Don José San Martín lo invitó a establecer en la naciente república, o sea, desde el principio, como bien lo aclara el pastor evangélico, dice, naciente República Peruana, el método educativo de las escuelas lancasterianas. Un método en su momento fue innovador. Eso lo dice porque es una página protestante, ¿ya? Y es lo que hace su pastor. Entonces, es la visión que se maneja. Pero si estudiamos un poquito más a fondo el método lancasteriano, pues ¿cómo vas a colocar a los alumnos a ser ahora los profesores? Ojo. Recordemos que en el Perú tenemos las mejores universidades, ya por si acaso, de América en el tiempo y del mundo. Algo que tampoco nos lo dice, nos dice más bien lo contrario. Como repito, ¿no? Un colega estaba a favor de que han expulsado a los profesores y hayan cambiado por los alumnos, cosa por el estilo, el método lancasteriano. Dice porque eran por españoles. Oye, pero nosotros éramos españoles. Pero eso no te dice en la universidad. En la universidad te han dicho que nos invadieron los españoles, nos conquistaron, nos aplastaron, lo que ya claramente hoy se sabe es falso. Entonces, un método en su momento, dice aquí, fue innovador y muy aceptado por varios países de Sudamérica. No es que fue aceptado por varios países de Sudamérica, sino es que fue impuesto desde el Imperio Británico a todos los países de Sudamérica porque el Imperio Británico se adueñó del Perú en la falsa independencia. Y eso conversándolo también con un colega que es también historiador puro de San Marcos, lo acepta con toda claridad. No fue independencia, fue dependencia, más bien fue lo contrario, fue dependencia a Inglaterra, y que claramente es enemigo de España, pues. Y aquí tenemos entonces a quién, a un pastor, o sea, un protestante escocés, cuando el Perú era, y toda Sudamérica y toda América prácticamente era pues lo contrario. No éramos protestantes, todos éramos católicos prácticamente. Y no éramos británicos, éramos españoles, formábamos nosotros parte del Imperio Español. Y entonces, lo peor que pudo haber hecho San Martín, lo hizo, traerse al peor enemigo de un peruano en 1822. En vez de peruano, se trajo un británico. ¿Y cuál era el enemigo histórico de España? Pues los británicos, que nos robaban en los piratas y corsarios todo el tiempo. Todo el tiempo venían a robarnos. Inclusive desde Lima tenemos que mandar dinero a diversos puertos porque antes de 1776 el Perú era prácticamente toda Sudamérica. Entonces, desde el Perú, los impuestos se utilizaban en parte y se cobraban. ¿Por qué? Porque los británicos venían a robarnos a nuestros puertos, a nuestras costas. Eso se ve inclusive en la vida de Santa Rosa de Lima, ¿ya? Si es que uno se pone a investigar. Entonces, eh, como vemos ahí, lo peor que pudo haber traído San Martín fue a un pastor protestante, cuando nosotros éramos católicos españoles. O sea, lo peor, lo contrario, lo antagónico trajo San Martín. Y por algo lo quiso así, para destruir, ya que él era financiado por el Imperio Británico, San Martín, para destruir pues a lo español, obediente a los planes masónicos británicos. Entonces tenemos aquí nosotros, se funda entonces la escuela lancasteriana. Algún día profundizaremos de repente mejor en esas escuelas, entre comillas, esos métodos, teniendo, entre otros beneficios, dice, un bajo costo de inversión. Claro que bajo costo de inversión, porque no eran profesores, eran alumnos. Y como nos damos cuenta, a los alumnos, cuando uno les cuenta ese tipo de cosas, los alumnos, pues, ¿qué cosa hicieron? ¿Qué cosa hicieron? Hasta los propios alumnos se dan cuenta que está mal. Dice entonces, las nuevas repúblicas vieron en este método y en la experiencia de Thompson la oportunidad. Las nuevas repúblicas vieron, no es que, no, fue una imposición, no es que las nuevas repúblicas vieron, fue una imposición desde el Imperio Británico. La oportunidad de suplir la urgente necesidad de contar con un sistema de educación pública. Dice. O sí, sí. Si las mejores universidades en América, las universidades de América las tenía
España, porque éramos España. No las tenía el Imperio Británico. Cuando el Imperio Británico iba, sí, ellos sí, haciendo colonia y destruyendo a donde llegaron, ellos no dejaban pues estas universidades o el desarrollo que España venía a traer. O sea, y esos que nunca llevaron desarrollo a donde pisaron, van a venir al Perú y a Sudamérica y América a traer desarrollo y formar escuelas y querer nuestra mejoría, cuando siempre han sido los ladrones que se han robado como piratas y corsarios desde nuestro enemigo, el Imperio Protestante Británico. Eso es absurdo, totalmente absurdo. Lamentablemente eso es lo que se creen nuestros colegas de historia, ya, y desde las universidades. ¿Desde dónde? Desde la formación de lo que hoy día es la Universidad de La Cantuta. Y entonces decimos así, dice, pero viendo el pastor evangélico, pero siendo pastor evangélico se había propuesto dar a conocer el evangelio. ¿Qué? Pero si, si mi abuelita era bastante conocida del catecismo en la iglesia católica, mi abuelita antes de fallecer era muy conocida, la gente antes conocía su catecismo. ¿Cómo que siendo pastor evangélico se había propuesto dar a conocer el evangelio? Que no lo conocíamos y mi abuelita conocía muy bien. Así que eso, pues, es una mentira. De parte, claro, del punto de vista protestante, ¿no? Porque para los protestantes actuales, que no tienen la visión histórica de ese tiempo, supongo, ¿no? La visión política, geohistórica de ese tiempo, algunos sí, algunos ya se han empezado a dar cuenta, ¿no? Los que son claramente no conocidos, doctos. Entonces, se había propuesto dar a conocer el Evangelio, dice, por medio de la fuente primaria, por medio de la Biblia, dice. No, antes los sacerdotes daban muy buenas prédicas y la gente conocía muy bien la doctrina, por si acaso. Pero bueno, dice ahí, la Biblia, dice, fue el primero en distribuirla. ¿Qué Biblia? La Biblia protestante, la que le faltan 7 libros. Y luego me encuentro con alumnas que dice, la Iglesia Católica le puso 7 libros. O sea, todo lo contrario. En la Iglesia protestante te decían lo contrario. Dice, la Iglesia Católica le puso 7 libros, cuando más bien fueron los protestantes los que le quitaron 7 libros. O sea, todo te lo siguen al revés. Por eso que la iglesia protestante, claramente a la voluntad de Jesucristo, no es voluntad de Dios. Porque Jesús dijo, Padre, te pido que sean uno, como tú en mí, yo en mí, en ti, somos uno. Pero los protestantes se separaron, es decir, en contra de la voluntad de Jesucristo. Él fue el primero en distribuir la Biblia, entonces traducía, dice, al español en Hispanoamérica, dice aquí el texto. Lo hizo primero en Argentina, por donde arribó, y luego vino por Chile, Perú, Colombia, Venezuela, yendo hacia el norte. El reverendo, ¿no? Como una misión británica, y doctor Thompson era representante de la Sociedad Educativa Británica. ¿Ya? Dice ahí, el reverendo y doctor Thompson era representante de la Sociedad Educativa Británica. Ahí está, como vemos, era con esta misión, representante de la Sociedad Educativa Británica y extranjera. Y también miembro de la Sociedad Bíblica Británica y extranjera. Para los, entre comillas, libertadores, la Biblia está bastante relacionada con las ideas de progreso. Sí, luego nos vamos a dar cuenta que San Martín dice todo lo contrario, que en vez de progreso trajo una anarquía y él mismo va a pedir perdón, lo dice aquí. A la verdad, cuando uno considera que tanta sangre y sacrificios no han sido empleados, sino para perpetuar el desorden y la anarquía. Sí, San Martín, eso es lo que trajiste con Diego Thompson, porque éramos católicos españoles y trajiste al peor enemigo a formar la escuela de profesores, que sabemos que la educación es lo número uno ya en este tipo de cosas, ¿no? Como la sociedad junto con la familia. Entonces nos dice, a la verdad, cuando uno considera que tanta sangre, sí, porque hiciste sangrar a muchos peruanos, a tantos americanos, San Martín, ¿no? Y sacrificios no han sido empleados sino para perpetuar el desorden y la anarquía. ¿Y qué creías que iba a ser tu enemigo, el Imperio Británico? Tú que, tú que traicionaste al rey español, San Martín. Sino que para perpetuar al orden y la anarquía se llena el alma del más cruel desconsuelo. Y así nos dicen los arrepentidos, lo mismo Bolívar, etcétera, en el libro, ya así lo saca este historiador colombiano, ya que se está haciendo famoso, ¿no? Pablo Vitoria.
Entonces, como nos damos cuenta, esto que va a hacer San Martín ya no fue progreso, sino todo lo contrario. Para los libertadores, la Biblia estaba relacionada con las ideas de progreso, dice, educación y avance cultural y la modernidad. No, señor, querían protestantizarnos, que eso lamentablemente lo están consiguiendo cada vez más. Dice, y por lo que Thompson tuvo la libertad, ¿cuál libertad? Lo mandó el rey de Inglaterra. Tuvo la libertad de predicar la palabra de Dios. Así, como si nosotros éramos grandes ignorantes de la palabra de Dios cuando éramos España. Y repartir vidas completas o partes de ella. Esto a pesar de no ser del agrado de un sector de la Iglesia Católica, de un sector. Sí, porque había un sector que ya había sido comprado. Por ejemplo, los mismos masones dicen que también era masón el obispo eh, Toribio Rodríguez de Mendoza. Y aquí también te va a decir en el texto que dejó, cuando se fue, a un sacerdote, un clérigo, José Francisco Navarrete, para continuar las mentiras de este pastor. Entonces, claro, porque era nuestro enemigo, pues señor. No saber eso, no saber geopolítica, es increíble no darse cuenta, ¿ya? Porque por si acaso el jefe de la iglesia, del jefe de la iglesia en Inglaterra es el propio rey de Inglaterra. Eso es lo que ocurre en el Imperio Británico. Y entonces, pues, no vas a ir a tu enemigo, es América, a hacerle un beneficio. No, más bien convirtieron a toda América, ahora sí, en una colonia. Entonces, nos dice aquí que, digo, tuvo la libertad de predicar la palabra de Dios y repartir Biblias completas o parte, a pesar de que eso no fue del agrado de un sector, porque sí, lamentablemente la masonería estuvo metida antes de la falsa independencia. Y eso se iba predicando por el obispo y profesor, ya, según lo cuentan los propios masones, ya, Toribio Rodríguez Mendoza. Y no dice así entonces. No fue el agrado de un sector de la Iglesia Católica, ya que en ese entonces la Biblia era de uso exclusivo del clero, dice. Claramente nos damos cuenta que el leer la Biblia sin saber todo lo que es necesario para saber la Biblia, ¿no? Luego los evangélicos toman la Biblia de la manera que se le dan cuenta, lo que quieren, e interpretan de la manera que quieren, y cada pastor interpreta la Biblia a su antojo. Eso es lo que ha traído como consecuencia real esta supuesta buena intención. Además que Thompson distribuía una Biblia protestante, como bien lo estamos diciendo. Sin embargo, esto no fue el motivo para dejar de trabajar con sacerdotes liberales, entre comillas, más bien traidores o apóstatas, porque son excomulgados los masones en la Iglesia Católica. Excomulgado quiere decir, pues, que no se verán con ellos, porque lo que ate Pedro y desate Pedro se ata en el cielo y en la tierra, o sea, el Papa. Y claramente los masones, ¿no? En otro momento veremos precisamente qué pasa con cuando un católico se convierte en masón, es antagónico al cristianismo. Entonces dice aquí, bueno, por la condena papales también. Dice entonces, sacerdotes, entre comillas, liberales o traidores a la Iglesia Católica. Pues lo hizo en varias ocasiones, que al emprender la traducción de la Biblia al quechua, que no pudo imprimir y que en la educación, teniendo al lado al destacado clérigo José Francisco Navarrete, escribió una gramática castellana. Sí, era británico, escribió una gramática castellana, como si no hubiera gramática castellana ya hace mucho tiempo en el Perú, gracias a los sacerdotes de Castilla. Escribió una gramática castellana, seleccionó lecturas, lógico, como le convenía, incluyendo trozos bíblicos para la práctica. Trozos bíblicos, porque eso es lo que eventualmente hacen los evangélicos, dicen trozos y luego malinterpretan el verdadero lenguaje, el verdadero mensaje de Jesús. Para eso se recomienda a todos los protestantes al padre Luis Toro. En la actualidad, al venezolano padre Luis Toro está haciendo convertir a los pastores protestantes. Y hoy muchos pastores protestantes se están convirtiendo en el mundo entero, da que la verdad es la verdad. Entonces dice así, escribió una gramática castellana y seleccionó lecturas, incluyendo trozos de la Biblia, bíblicos para la práctica. Se imprimió en un volumen.
Cuando Thompson partió del Perú en 1824, fue Navarrete quien quedó como director de la Escuela Normal. Hoy se la conoce como la Universidad de la Cantuta, ¿no? Enrique Guzmán y Valle, de educación. Y de ahí vemos entonces nosotros cómo se viene dispersando tantas mentiras. Bueno, el tiempo no me da para más. Ya, muchas gracias y luego podemos seguir continuando. Muchas gracias.